Pues os invito a meditar esta mañana y os ofrezco puntos en relación con la pasión de Jesucristo. Hemos visto ayer quién es. Quisiera hoy ofreceros alguna reflexión sobre lo que ha realizado, ha llevado a cabo nuestra redención y lo ha hecho a lo largo de toda su existencia terrena, pero de manera expresiva hasta el extremo, pues con la muerte en la cruz, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Juan 1:13. Es un comienzo de la pasión, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, sabiendo que de Dios venía y a Dios volvía, etcétera, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. De esta persona divina, el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios hecho hombre, cualquiera de los actos humanos hubiera sido suficiente y abundante para volvernos a Dios, para redimir al hombre y a todos los hombres que existen en la tierra desde el comienzo hasta el final, puesto que todo acto humano de la persona divina del Hijo tiene un valor infinito. Pero él, al entrar en este mundo y desarrollar su vida, como lo ha hecho a lo largo de 30 y tantos años, pues ha querido expresarlo de una manera hasta el extremo, en su muerte de cruz. Tengamos en cuenta toda la vida de Jesús en Nazaret, que os gusta meditar, como es lógico, porque inspira vuestro carisma de hogar de Nazaret. Como Jesús allí en una vida cotidiana, no es una vida, digamos, escondida, aunque llamemos la vida oculta, bueno, pues sí, porque no aparecía en los periódicos, ni era controversia de las fuerzas políticas, religiosas, públicas del momento, pero él vivió una vida, pues como vivís en los hogares de Nazaret. Vosotros intentáis vivir una vida como la que vivió él, pues una vida de familia que está adobada con el amor, la ternura incluso, la comprensión mutua, una comunidad. Al fin y al cabo, la familia de Nazaret, Jesús, María y José, es un reflejo de la comunidad trinitaria. Hemos visto que Dios es comunidad. Son tres personas. Dios no es un ser solitario. Y que esa comunidad se refleja en Nazaret. Por tanto, cualquiera de los actos que Jesús realizara, pues desde la obediencia a sus padres, pasando por el trabajo de cada día, su oración, etc., pues eran obras del Hijo eterno de Dios hecho hombre y eran suficientemente meritorias para la redención del mundo. Y así vuestra vida, esa vida que es monótona cotidianamente, aunque teniendo niños en casa de monotonía nada, o sea, cada día hay una aventura nueva, o sea que cada día os sorprende Dios con nuevas aventuras y con nuevas incidencias. Pero bueno, pues también meditad que lo podéis hacer y que os gustará hacerlo en la vida de Jesús en Nazaret y haceros niños como él, y tratad con la Virgen María, con San José, y con los vecinos, y con el trabajo, en fin, entreteneos aplicando sentidos, que dice San Ignacio, y que puede ser una oración muy provechosa. Por tanto, todos los actos de la vida de Jesús tienen este valor redentor. Si yo me fijo ahora en los últimos, su pasión y su muerte, es porque son especialmente expresivos y bueno, pues también hemos de meditarlos en algún momento, ¿no? Pero, por ejemplo, Jesús ha vivido la virtud y la actitud de la humildad
toda su vida. Él es Dios y la gente no lo sabe. Él vive en una casa común, pobre, sencilla, y allí allí hay un caldo de cultivo que los vecinos no conocen. Allí hay un amor que no es corriente. Es decir, el hogar de Nazaret es un lugar privilegiado. Pero cara a la galería, pues la gente dice, pero si es el hijo de José, le hemos visto crecer cuando tenía 3 años, cuando tenía 7 años o cuando tenía 12, ¿no? Le conocemos, ha ido creciendo, un mozo, bien hecho y derecho, ¿no? O sea que la gente pues se complacía en saber quién era y cómo era, y no hizo más milagros en su pueblo. Por eso es importante, ya lo hablé otro día, como las relaciones naturales como que a veces nos dificultan las relaciones sobrenaturales. Pero dentro de ese hogar todo eran relaciones sobrenaturales, que incluyen pues también los aspectos naturales de la comida, de la ropa, del trabajo, de las relaciones humanas. Pero Jesús vive humillado. Digo humillado porque bonitos somos nosotros para que no nos reconozcan quiénes somos. Decía aquel, no somos nadie. Y contestó, serás tú, que yo soy canónigo. Es decir, no somos nadie, depende. Es decir, es un chiste, ¿no? Pero somos muy celosos de nuestra propia identidad. Y si el que sea, por lo que sea, se olvida nuestro nombre, dice uno, pero bueno, y no sabe quién soy. Es decir, somos muy celosos y nos pica por dentro cuando sufrimos cualquiera de estas humillaciones, que son pequeñas de cada día. Pues Jesús vivió en esa actitud toda su vida. Y no sabían quién era. Lo fue él desvelando poco a poco, ¿no? Y bueno, pues unas veces comprendido y otras veces no comprendido. Pero bueno, pues dejo todo lo que es la vida de familia oculta en Nazaret y dejo también todo lo que es la vida pública, que ahí podemos, tomando el Evangelio, entretenernos en cualquier pasaje de la vida de Jesús. Me centro en los últimos acontecimientos, que son los de la pasión. San Juan de Ávila tiene una frase muy bonita y muy elocuente cuando dice, amó más que padeció. En el Tratado del Amor de Dios, número 7, ahí lo explica, ¿no? La religión cristiana no es la religión del dolor. La religión cristiana es la religión del amor. Y si contemplamos el dolor, es para descubrir el amor que ahí se esconde, en el caso de Jesús. Pero esa frase de San Juan de Ávila resume muy bien esto que quiero decir. Amó más que padeció. Y San Juan de Ávila recomienda que meditemos en la pasión de Cristo. Todos los días, pone para el lunes, martes, miércoles, una práctica de piedad. Nosotros lo hacemos, por ejemplo, en el rosario, los misterios dolorosos, los martes y los viernes, o en el ejercicio del Vía Crucis, ahora en Cuaresma. O sea que recordamos la pasión del Señor y nos centramos en considerarla y en meditarla, pero no porque seamos amigos del dolor. Lo nuestro es no estar dando vueltas, hay que ver cuánto sufrió, hay que ver la sangre que le brotó del costado o de las llagas de las manos o de los pies, todo eso es así. Pero si nos detenemos a contemplar el dolor, es porque amó más que padeció. Lo que a nosotros nos atrae es el amor que le llevó a Jesús a vivir la pasión dolorosa, como ciertamente lo ha sido, ¿no? Tenemos un resumen sintético en ese himno que rezamos los sábados por la tarde, Filipenses 2,
6:11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se humilló y se entregó a la muerte y muerte de cruz. Y viene la segunda parte. Por eso Dios lo ha levantado, es el aspecto de la resurrección. Pero la primera parte de ese himno nos resume el currículum vitae de Jesús. Es de condición divina y se ha vaciado. Ekenosen, dice la palabra griega original, y de ahí sale la kenosis, el vaciamiento. El vaciamiento es como si yo este vaso lo pongo boca abajo y queda vacío, sin gota de agua. Eso es el ekenosen. Siendo de condición divina, se vació no de su condición divina, que siguió teniéndola, sino de la gloria que le correspondía por ser Dios. Se vació, apareció como uno de tantos, como un hombre cualquiera. Y así fue el curso de su vida, pues como uno más. Cuando hacía milagros la gente se asustaba. ¿Quién es este? O cuando llamó a los apóstoles, etcétera, ¿no? Pero ese currículum es bonito que lo meditemos, y los sábados la liturgia nos lo pone en los labios para rezarlo en el comienzo del domingo. Los dos aspectos, su vaciamiento pasando por uno de tantos, un hombre cualquiera, hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo ha levantado, etcétera, ¿no? Ya meditaremos más adelante en la resurrección. Hay, por tanto, en Jesucristo un sufrimiento voluntario, libre, sostenido durante toda su vida, deseoso de que llegue el momento. Con gran deseo he deseado que llegara esta Pascua. San Lucas al comienzo de la Pasión, ¿no? Pues, y los anuncios a lo largo de su camino hacia Jerusalén. Mirad, vamos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores y será crucificado y morirá y al tercer día resucitará. Los tres anuncios de la Pasión en San Marcos, yo para acordarme de la cita, son a las 8:30, a las 9:30 y a las 10:30. Marcos 8:30, 9:30 y 10:30. Minuto arriba, minuto abajo, pero ahí están los tres anuncios de la Pasión. Es curioso porque el primer anuncio en San Mateo, que es el que nos lo trae más ampliamente y seguido, pues primero Jesús ha preguntado, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro fue el que dio en el clavo, tú eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo, el Mesías, con esas otras palabras, pero confesó a Jesucristo, confesó su divinidad, su mesianismo, y Jesús le dice, dichoso tú, porque eso no te lo ha dicho nadie de carne y sangre, no te lo ha revelado la carne o la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es uno de los momentos más solemnes de Jesucristo con Pedro. Capítulo o versículo siguiente. Y comenzó en el camino a Jerusalén a decirles que tenía que ir a la cruz, a la muerte, tal como está en los tres anuncios de la Pasión. Y Pedro le dice, pero no, hombre, no se te ocurran esos pensamientos tóxicos, ¿eh? Déjate de historias, ¿no? Vamos a ir por otro lado. Ya te buscaremos otro camino, otro apaño.
como dicen en Córdoba, ya lo averiguaremos, pero por ahí no vamos, ¿no? Y Jesús le responde, apártate de mí, Satanás. Le llamó demonio al que acababa de constituirle la piedra fundamental de su iglesia. O sea que no estamos libres nadie de colaborar con el demonio sugiriendo lo que Dios no quiere. Pedro, cuando confiesa a Jesús, realmente es sublime, te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Pero cuando a Jesucristo le quiere apartar del camino hacia la cruz, Jesús le dice, no, por ahí no. Pedro, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. A los apóstoles les costó muchísimo aceptar que el Mesías pasara por la cruz. Y a nosotros también. O sea que ahí somos parientes, por parte de naturaleza humana, que se resiste a ver que la redención del mundo tenga que hacerse por el camino de la cruz. Por eso hay que contemplarlo despacio y pedirle al Señor que nos conceda luz y que nos conceda gracia, porque es chocante para nuestra mentalidad, para nuestro corazón. Recordad los discípulos de Maús. Toda la tarde estuvieron con Jesús y ellos le dijeron y Jesús les dijo, y hay una frase clave, no era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. No lo habían entendido. Es decir, nos cuesta que el camino para la salvación sea el camino de la cruz. Jesucristo lo ha asumido voluntariamente y con gran dolor, como veremos, sufrido en la cruz. Pero no nos extrañe que nos resulte repelente. Ahora meditar en la cruz, podía usted dejarlo para mañana, ¿no? Bueno, pues es hoy cuando os invito, luego cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero la cruz de Jesucristo es lección obligatoria, va para examen, es decir, es algo propio de nuestra vida cristiana y no podemos suprimirlo, ni eliminarlo, ni conmutarlo por otros pasajes evangélicos que son muy bonitos. A la cruz, vayamos y muramos con Él. Y en el segundo anuncio de la pasión, pues en el tercero, pues los apóstoles están buscando quién es el primero. Es muy contrastante en ese relato, ¿no? El tercero, 10:45 de San Marcos. Vienen hablando de quién será el primero y el segundo, e incluso echan mano de la madre, aquel Santiago y Juan, que eran dos apóstoles muy cercanos de Jesús, al parecer parientes y tal, ¿no? Y la madre de los Zebedeos, que son estos dos, pues por parentesco, amistad o lo que fuera, se acerca a Jesús, ordena que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y se quedó tan a gusto. Una madre hace eso y más si hace falta, ¿no? No sabéis lo que pedís, les dice Jesús. ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber? Lo beberemos. Ellos con tal de conseguir lo que querían. Y Jesús les garantiza, mi cáliz lo beberéis. Esa es una de las frases claves del pasaje. Jesús les garantiza el martirio. Mi cáliz lo beberéis. Y así fue. Pero el sitio a mi derecha, a mi izquierda, le corresponde a mi Padre. Y a los demás les pregunta, ¿qué veníais hablando por el camino? Y se callaron como muertos. ¿Por qué? Venían hablando de eso mismo. Les sentó como un tiro que la madre viniera y que ella pidiera lo que todos esperaban. O sea que estaban todos en ese complot, ¿no? De quién es el primero, quién es... No, yo soy antes, pues a mí me recibían, pues yo soy, pues aquello que llama Santa Teresa, preferencias, mayorías, dice ella, mayorías. Bueno,
Y Jesús aprovecha para darles una catequesis. El mayor entre vosotros sea vuestro servidor. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por la multitud. Es decir, cuando Jesucristo orienta su vida en la segunda parte del Evangelio, claramente, hacia la cruz, los apóstoles se escabullen. Uno le dice, mira, no. Otros están pensando en algo muy ajeno a lo que Jesús lleva en su corazón. Es muy curioso ese contraste, ¿no? Incluso entre los seguidores de Jesucristo, que somos nosotros. Nosotros formamos parte de esa comitiva que vamos con Él. Pero cuando se presenta la cruz, decimos, ahí, nos duele, como es lógico, y si pudiéramos, la eludiríamos, ¿no? Este es un gran misterio del corazón humano, ¿no? Que no está hecho para la muerte, para la cruz, para el sufrimiento, pero que Jesucristo ha recorrido ese camino. Y por donde vos fuisteis hemos de ir, y por donde vos pasasteis hemos de pasar. La frase también es de Santa Teresa, pero podía ser de cualquier santo porque es muy propio y muy normal. Por tanto, cuando meditamos en la pasión y en la cruz de Cristo, hemos de pedirle al Señor que nos dé luz y nos dé gracia de lo alto, porque no es de nuestro natural, no entra en nuestros cálculos, no entra en nuestras categorías. Nos cuesta aceptar la cruz. Por eso, ya hablaremos más adelante, tenemos que entrenarnos con pequeñas dosis para seguir a Jesucristo por el camino de la cruz, con pequeñas mortificaciones que nos hagan familiar y cada vez más atrayente este camino de la cruz, ¿no? Resumiendo, y os remito al relato de la pasión. En cada uno de los evangelistas, pues está al final del Evangelio. Y fue de los primeros relatos que los apóstoles dieron a las comunidades, ¿no? Luego ya se escribieron cuando se escribieran, pero es lógico que cuando Jesús ya sube al cielo, se reúnen todos los domingos para la Eucaristía, pues les preguntaran, ¿y cómo fue? Y los apóstoles contaran el relato de la pasión, que recogen San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. La liturgia nos presenta la pasión de Cristo, según San Juan, siempre el Viernes Santo. Ese día es San Juan, todos los años, porque tiene especiales honduras y profundidades y un sabor especial. Y los otros tres sinópticos, el Domingo de Ramos, ciclo A, B y C, Mateo, Marcos y Lucas. Este año ciclo A nos toca San Mateo, así que ya podéis ir leyéndolo, que será lo que se lea el Domingo de Ramos. Lo digo porque luego llegamos a las celebraciones, Domingo de Ramos, entre tantos ramos. Si lleváis a los niños y las palmeras y no sé cuánto, se fue la pasión al garete. Así que meditadla sin niños, como hoy estáis tranquilas, pues meditarlo despacio. Y los curas igual, ese día, entre que sí, que no, que se rompe el micrófono, que se apaga la luz, que se cae un niño rodando por las escaleras. Monaguillo, eso sucede siempre esos días, ¿no? Pues en ejercicios tomemos el Evangelio y meditemos despacio la pasión. Cualquiera de los 4 relatos, porque es muy aleccionador para todos nosotros. Hay un primer momento, esa pasión, diríamos, oculta, silenciosa, de Jesús en Getsemaní. La oración de Jesús en Getsemaní, la oración del huerto, como si allí presente me hallara. En esa composición del lugar, Jesucristo va a orar porque su alma está afligida, porque me muero de tristeza. Dice, ¿no? Anima mea tristis usque ad mortem. Me muero de tristeza. O como nos dirá
el propio San Lucas, pues sudó sangre. En fin, ahí está el relato. Y podéis deteneros en la oración de Getsemaní, que Jesús invita a que los tres más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, vengan para acompañarle, pero se duermen por el cansancio, en fin. Jesús los disculpa, pero ellos se duermen. Jesucristo les ha llamado para que estén. De ahí viene, ¿no habéis podido velar una hora? Y en el culto y devoción al corazón de Jesús ha pasado a ser la hora santa. Estar con Jesús al menos una hora. Lo tendremos en su momento, ¿no? Y lo celebramos. Pero viene de ahí, de ese momento. ¿No habéis podido orar o velar una hora? Bien, pues ahí esa angustia de Jesús, ese dolor. Y es un dolor verdadero, no es aparente. Es un dolor del que duele y suda sangre y se angustia. Y algunos dicen, pues es que claro, la cercanía de la muerte le puso a temblar. A mí no me parece que eso sea así. A Jesucristo lo que le angustia en Getsemaní es haber cargado con los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos. Eso es, porque morirse se tiene uno que morir. Él no tenía por qué morir porque no tenía pecado, pero yo en mi ministerio sacerdotal me he encontrado con mucha gente que muere en paz, tranquila. Y hoy con los cuidados paliativos ni se enteran. Es decir que, pero vamos, entonces si no había cuidados paliativos, la cercanía de la muerte, aunque a Jesús siente cierta repulsa instintiva, lógicamente, ¿no? Pero no es razón suficiente para esa angustia tan gorda y sudar sangre y esa oración tan, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Hemos de entrar en el corazón de Cristo y ver que lo que le oprime como una prensa, pues es el pecado del mundo, que Él voluntariamente asume, puesto que Él lo dice, nadie me quita la vida, la doy yo, voluntariamente. Pero el ser voluntario en dar la vida no le ahorra sufrimiento, sino que asume pues una dosis de sufrimiento que es sobrehumana. Esa es la oración de Getsemaní, que podemos contemplarla desde una perspectiva, desde otra, asomándonos al huerto, escuchando las palabras de Jesús, viendo que los apóstoles se han dormido, en fin, en lo que nos parezca mejor. Acompañar a Jesús en esa hora santa, en ese momento doloroso en el cual pues sufrió por nosotros la agonía de Getsemaní. Cuando uno visita Tierra Santa, ahí está aquel peñasco y una basílica dedicada al peñasco. No debe comprender, más allá del peñasco, uno ve allí a Jesús postrado, sudando sangre, doloroso y clamando al Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí se suele tener pues una hora santa en torno a aquel peñasco, ¿no? Que es testigo de los dolores y sufrimientos de Jesucristo. Pero después de esa oración en el huerto viene el prendimiento. Judas les había dicho, aquel a quien yo bese, ese es. No vayáis a equivocaros y cogéis al que no hay. O sea, él ya había hecho ya su plan. Le habían soltado las 30 monedas de plata. Y cuando llega, le da un beso a Jesús. Es conmovedor esa escena, ¿no? Porque Jesús le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Jesús le sigue ofreciendo su amistad. Amigo. Y bueno, pues, Judas no retrocedió, sino que continuó en su obstinación, ¿no? Y no creyó en la amistad de Jesús, incluso después de ese pecado tan grave de la traición. Y ya pues lo prenden, lo llevan
ante el Sanedrín, que no puede reunirse de noche, pero hay una pequeña reunión de la comisión permanente, diríamos, y luego ya se reunirán en la mañana. Y durante la noche, pues lo meten allí en un tinajón enorme, y que cuando uno va, lo visita, y realmente queda conmovido, ¿no?, de cómo Jesús pasó allí la noche en prisión, probablemente en este lugar, y después ya fue juzgado. Ya cuando amaneció, fue llevado ante los sumos sacerdotes, ante la autoridad religiosa. Hay un primer juicio a Jesús, es un juicio religioso. Luego vendrá otro juicio civil, el de Pilato. Pero el primer juicio es un juicio religioso del Sanedrín, que le pregunta a bocajarro: dinos, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús contestó: sí. Con estas u otras palabras, la cuestión fue que le preguntaron, la cuestión es que respondió, y la cuestión es que el sumo sacerdote entendió lo que dijo y se rasgó las vestiduras. Ha blasfemado. Ha blasfemado. No necesitamos testigos. Habían comprado testigos para que testificaran en falso. No hizo falta. No sé si los pagaron o no, pero lo cierto es que no hicieron falta, porque Jesús confesó abiertamente que Él es el Hijo de Dios, confesó su identidad divina, confesó su identidad mesiánica. Cada evangelista trae unas palabras, es igual. Aquí voy a los hechos. Le preguntan, responden, y el sumo sacerdote reacciona rasgándose las vestiduras, porque ha blasfemado. Pues, ¿qué ha dicho? Pues a la pregunta de si tú eres el Hijo de Dios, él le respondió que sí. Por tanto, la condena a muerte de Jesús es una condena a muerte por razones religiosas, porque es un blasfemo, dirá San Juan en otro lugar, porque siendo hombre te haces Dios. Y es justo lo contrario, porque siendo Dios te has hecho hombre. Pero Jesús ha vivido tan humildemente, en un momento dado, pues Él acepta y confiesa y proclama su identidad, y esto es insoportable a los oídos de un religioso como son aquellos judíos, y más el sumo sacerdote. Ha blasfemado, es reo de muerte. Tenemos que mandarlo a la muerte, a la pena capital. En el mundo judío, la pena capital es la lapidación, pero ellos no podían ejecutarla, había como una prohibición. Además estábamos en la víspera de la Pascua, en fin, se lo mandan a Pilato para que ejecute la pena de muerte que ellos han dictado, la ejecute Pilato por la vía civil. Y en el contexto civil romano, la pena de muerte es la cruz. La cruz, que es un patíbulo. La cruz, que es como la guillotina, como la horca. Así. Se ha convertido en el símbolo del amor de Dios a los hombres. Es el lugar donde Jesucristo ha sufrido la muerte violenta, donde ha sido martirizado. Y Pilato, este sería el segundo juicio, Pilato no lo ve. Dice: yo no encuentro razones para mandarlo a crucificar. Y su mujer incluso le dice: no te metas con ese hombre, que he soñado con él. Y sabéis que las mujeres mandan mucho, ¿no? Y también en Pilato. Y él no quería, se lavó las manos, pero la gente gritaba, las muchedumbres azuzadas por los judíos, los fariseos, los sumos sacerdotes, etc. No, crucifícalo. Cuando
el Viernes Santo se proclama la Pasión, ¿no? Pues en la catedral donde el obispo suele celebrar, hasta ahora ya no, pues es impresionante, a mí me conmueve cuando cantan la Pasión, el crucifícalo, y a ese no, suelta a Barrabás, y es tremendo. San Ignacio le dice al ejercitante, dolor con Cristo doloroso y quebranto con Cristo quebrantado. No podemos pasar por la meditación de la Pasión y quedarnos tan frescos. No, que es que fue verdad, es que fue así, es que de esa manera. Algunas películas nos ayudan a entender un poco cómo fue aquello, porque no hemos asistido ninguno a ninguna crucifixión, claro. Eso fue ya pues de la cultura romana, ¿no? Y están las películas de la Pasión, que si Pasolini, que si Mel Gibson, que si Zeffirelli, que si... Bueno, pues nos ayudan a ver, sobre todo la de Mel Gibson, cuando te presenta la flagelación, la crucifixión. Llega un momento que dice uno, mira, yo ya no puedo mirar más, porque es que acaba uno harto, ¿no? No es capaz de tanto sufrimiento. Le preguntan a Mel Gibson, dice, pues tengo grabado más del doble de lo que saca en la película. Y dice, pues has hecho bien de ahorrártelo, porque es que es insoportable, no podemos aguantar tanto dolor. Pero fue así. Por tanto, podemos echarle la imaginación que queramos o servirnos de lecturas de la Pasión o de películas o de lo que sea. Pero fue terrible. Amó más que padeció. Allí, en esos padecimientos, él pensaba en mí. Me amó y se entregó por mí. San Pablo lo dice de sí mismo, cuando la Comisión Teológica Internacional habla sobre un documento, etc., ¿no? Lo mismo que lo dijo San Pablo, lo puedo decir yo. Porque es que solo conoció a Pablo, no, nos conoció a todos y a cada uno. Y como si yo solo existiera en este mundo, me ha conocido, me ha amado y se ha entregado a la muerte por mí. Es importante porque a veces pensamos como que Jesús ha muerto por todos y algo me tocará. No es así. Jesucristo ha muerto por mí, como si yo solo existiera. Y eso lo pueden decir todos. En la meditación de la Pasión es importante personalizar. Ha sido por mí. Y podemos leer la Pasión y las 7 palabras de Cristo en la cruz. El otro día fui a Argamasilla a predicarlas a petición del párroco. Bueno, pues eso es impresionante. No nos acostumbremos nunca a esas escenas de la Pasión, ¿no? Le condenan a muerte, echan mano del cireneo, que a regañadientes, pero bueno, luego ya se alegra de haber hecho este favor, ¿no? Se encuentra con su madre, así lo veneramos en el Vía Crucis, ese momento en que María cruza su mirada con su hijo y el hijo con su madre. ¿Sabéis cómo se llama ese momento? Yo lo he aprendido en Andalucía. El buen suceso. De manera que hay lugares que tienen como titular al buen suceso. En Córdoba, la parroquia de San Andrés tiene la Cofradía de la Esperanza. Y allí me lo explicaron. Yo no sabía. Y muy bonito, ¿no? Ese encuentro de María con Jesús en la Vía Dolorosa es el buen suceso. Y hay titulares y hermandades que se llaman así, del buen suceso. Bueno, pues podemos detenernos en el buen suceso o seguir caminando con él, que cae 1 y 2 y 3 veces por tierra. Jesús va camino del Calvario, va decidido, pero ya no tiene fuerzas.
y cuando llega al Calvario, pues lo desnudan delante de todo el mundo. En los crucifijos está ese paño de pureza, pero allí quedó totalmente desnudo y crucificado y riéndose de él, como ya habían hecho la noche anterior, ¿no? Con el ecceomo, ponerle una túnica roja, una corona de espinas que se la encasquetaron a golpes, una caña y pasaron la noche divirtiéndose totalmente. Son escenas en las que podemos detenernos, no solo en Semana Santa, que repito, ahí tenemos a veces mucho que hacer, sino en ejercicios también, entretenernos a contemplar al que amó más que padeció. Contemplemos su amor, que es lo que nos interesa, y ese amor permanece. Y cuando es crucificado, pues allí los dos ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda, y uno dice, pues mira, haz un milagrito y permite o haz que bajemos de la cruz, y el otro, sin embargo, ni siquiera temes a Dios estando en el mismo suplicio, y lo nuestro es justo, porque hemos cometido fechorías, ¿no? Pero Él es inocente. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En muchos lugares, pueblos, parroquias, etcétera, se escenifica la pasión y ayuda también, ¿no? Mucha gente participa en esa representación y mucha gente asiste a la pasión y ayuda, repito, porque fue así, fue verdad. Jesucristo ha vivido todo eso por mí y para mí. Bien, Jesús llega por tanto a ese momento supremo de la cruz, y ahí tiene esas palabras una tras otra, ¿no? Y ahora comentarlas todas. Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. La escena, ahí sí que el Evangelio nos la trae, del buen suceso. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Esa escena en la que Jesús nos da como madre a su propia madre, para que no estemos desamparados. Tenemos a María Santísima como madre, no porque nosotros le hemos dado el título de madre, sino porque Jesús, de quien es verdadero hijo, nos la ha dado como madre en la cruz. Y el discípulo amado la recibió entre sus cosas, en su casa, entre lo imprescindible de su vida, ¿no? Esa acogida de María. En fin, como veis, la pasión de Jesucristo tiene muchos momentos para detenernos a meditar, a contemplar el amor, que es lo que nos interesa. Evidentemente, no es un amor platónico, es un amor que se ha hecho carne, y Jesús me ha expresado su amor en todas estas torturas, que las ha vivido libremente, soberanamente, voluntariamente, pero no por eso ha dejado de sufrirlas. Y las ha sufrido horriblemente en su carne, en su corazón, en su alma incluso, ¿no? La pasión de Cristo no solamente afecta a su cuerpo, afecta a su alma, pues que entra en tinieblas. Y por una parte, pues ve al Padre y eso le sostiene en lo más hondo de su alma, el gozo, pero todo se oscurece y por tanto también experimenta ese abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Difícil de explicar esta frase, pero está claro que Dios Padre no ha abandonado a su Hijo. Ahí podíamos llegar. Sería el más cruel de los padres de la historia. No. Ahí estaba con él sosteniéndolo. Pues, ¿qué quiere decir Jesús con esas palabras? Pues porque Jesús ahí está hablando
en nombre de la humanidad entera. Y muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia experimentan ese abandono, el abandono fruto del pecado personal o del pecado ajeno. Hay tantos abandonos, tantas orfandades, tantos abusos, tantas injusticias. En nombre de todo eso, Jesús lanza ese grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él se ha hecho hombre, de verdad, y se ha hecho solidario con todos los hombres de toda la historia. Y Él tiene presente tantos abandonos, tantas orfandades, tantas injusticias, tantos Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es el sentido más hondo. Jesús sabe que su Padre no le abandona y por eso se dirige al Padre y más adelante dirá: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero esa frase, oración del Salmo, su salmo de esperanza, no me entretengo ahora a comentarlo, pues es una de las palabras de Jesús en la cruz. O tengo sed, con un grito. Jesús dijo, la gente entendió, los que estaban allí le dieron un poco de vinagre y tal, bueno, es como un paliativo. Pero no, San Juan, el tengo sed, ya lo veremos en otro momento también, es gritar: envía tu Espíritu Santo. En San Juan el agua es el Espíritu Santo. Y llega a su punto culminante en la sed de Cristo en la cruz. Tengo sed. O todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó su espíritu y fue puesto, descolgado de la cruz, en el regazo de su madre, María. Es la imagen, María Santísima de las angustias, es María que acoge en su seno, en sus brazos, en su regazo, pues a un hombre hecho y derecho que no cabía en su regazo como cuando era niño, ¿no? Bueno, pues nos entretenemos en la escena que mejor queráis, o en varias, pero os invito y os ofrezco estas reflexiones, terminando con esta frase que es tan querida para el hogar: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no produce fruto, pero si muere, produce mucho fruto. Es como lema también de toda una vida, ¿no? Pues que busca continuamente morir con Jesucristo para producir fruto en otros. Esto lo ha vivido Jesucristo en primera persona y quiere también revivirlo en cada uno de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.